Cero, el año que paralizó el universo entero. 2020, el año que paralizó el planeta. Hoy es el día que Dios te eligió. 7 años cumple adoración. Y este 2021 vivimos con nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro amor, nuestro Dios. Somos una constante adoración, yeah. Nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro Dios. Somos una constante adoración. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Le parece si extiende sus manos? Diga conmigo: Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón, que es una buena tierra y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toca al que tienes al lado, dile: ¿en serio? Nada de ir al baño. Si usted me promete que no va al baño, yo le prometo que predico en 30 minutos. ¿Estamos bien? Ni usted me va a cumplir, ni yo tampoco. Estamos predicando cómo escuchar la voz de Dios. Ha sido una serie muy impactante para mi vida, para la vida de este predicador. Espero que también haya tocado su vida. Me preguntaban: pastor, ¿es la parte 5 o la parte 4? Es la entrega número 5, porque el lunes anterior, aunque fue muy corto, muy corto por la administración, soltamos algunas cosas que son de gran contundencia. ¿Alguien vino el lunes anterior? ¿Puede levantar su mano? ¿Qué te impactó del lunes anterior? Algo que te haya impactado, aparte de la administración. La comunión del Espíritu. Muy bien. ¿Algo más? ¿No todos a la vez? Tú, mi amor, dime, mi vida. ¿Alguien más? Una cosita sencilla. Yanoia. Entendimiento. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué te impactó de yanoia, de entendimiento? Y ahí vamos a comenzar. Gracias, Mónica. La comunión entre el cuerpo, el alma y el espíritu. La común unión, no es que uno va por un lado y otro por otro lado. Hoy quisiera, en este tiempo, especialmente hoy, que usted no se distraiga con nada, por favor. Voy a predicarlo muy lento porque esta es de las prédicas que mi pastor Juan José me dice: pastor, eso es un ladrillo, pero un ladrillo grande. Así que usted reciba ese ladrillo y construya una casa con él. Amén. Preste mucha atención, no se distraiga, para que cuando termine el servicio no diga lo que no se dijo en el púlpito. Necesitamos de toda su atención porque vamos a soltar algo muy fuerte, muy delicado. Venga conmigo a Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está escribiendo esto? ¿Y quién es Juan? ¿El discípulo qué? ¿Y dónde dice que Juan es el discípulo amado? ¿Quién lo dijo? Él. Tengo en casa 4 hijos y Jacobito, que tiene 9 años, se me tira en la cama, me da un beso y me dice: papi, ¿a quién es el que más quieres tú? A todos los quiero por igual, pero poquitico más. A todos por igual. Papi, ¿cierto que a mí me amas más? Y yo: después el hombre grande que está ahí atrás, Salomón, que tiene 18 años ya, entonces me mira así como:
Y yo le digo, Isaac, que tiene ya casi 21, un hombre grande y lejos, está viviendo muy lejos, me llama y me dice, papi, sí, yo sé que... Y yo... Y por último, Danielito, que tiene 3 añitos, llega corriendo del colegio y me dice, papi lindo, papi mío, papi lindo, papi lindo. Y corre y se me tira en el pecho y me aprieta así, tiembla. Y me dice, papi, yo te amo más que a tu vida entera. Y yo también, mi amor. Y en casa tenemos una norma impuesta por su mamá que se cumple a cabalidad. Y es que al niño no se le da dulce entre semana ni antes del almuerzo. Y entonces él dice, papi lindo, te amo más que a tu vida entera. Papito, ¿me regalas un dulce? No se puede. Ya yo soy papá abuelo. Por supuesto, no está por ahí Paola, gracias a Dios. Le doy el dulce. Y entonces la mamá dice, pero si tenemos una norma en la casa que se tiene que cumplir. Yo, así es, mi amor. Pero el amor rompe todos los esquemas. ¿Cómo tú puedes decir no a alguien que te ama? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿También les han hecho esas trampas sentimentales? Bueno, te hablé de mis 4 hijos, pero la señora también tiene sus trampas. Cuando nos vamos de viaje se pone de un amoroso. Cuando llegamos al aeropuerto, así que el avión aterriza y ella comienza, mi amor, y yo creo que me está hablando a mí, no, y es que la lleve al mall. Estuvo malo eso, ¿verdad? Pero lo cierto es que cada vez que tú quieres recibir, cuando entregas amor, tú estás preparado para recibir. Y Juan, el apóstol Juan dice, yo soy el discípulo amado. ¿Quién lo dijo? Juan. Es decir, Juan encontró una dimensión diferente al caminar con Jesús. Juan lo que encontró era que Jesús era una fuente inagotable de amor y él se apropió de ese amor para él. Es decir, Juan encontró en la palabra un espíritu diferente. Juan encontró la vida del espíritu de la palabra. No se distraiga, muy pendiente. La vida del espíritu de la palabra. Y en su carta de capítulo 5, 39, dice, escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Qué significa os parece? Ustedes creen que en la escritura está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire qué interesante. Escritura, para los que les gusta notar, en este contexto viene del griego grape. Y grape es documento escrito. Y Juan está diciendo, ustedes creen que la vida eterna, que la vida de la palabra está en el documento escrito. Y así no es. Venga conmigo a Mateo 4, del 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió
y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra hace relación a la misma palabra que describe Juan, escritura. ¿Está conmigo? Juan está hablando, ustedes creen que es en el grape, en la escritura, donde está la vida eterna. Pero aquí, palabra viene del griego rema. Y lo que Jesús, que es la palabra hecha hombre, está diciendo es que la vida no viene de la literatura, de la escritura. La vida viene del espíritu de la palabra. Por eso quiero que usted preste mucha atención a esta enseñanza, porque pudiese irse de aquí diciendo que se dijo lo que no se dijo. Usted puede leer la Biblia 2 millones de veces. De hecho, se la puede saber de memoria y no encontrar la vida de la palabra. El rema es el espíritu mismo de la palabra que le da vida a tu espíritu. Estuvimos predicando que cuando el eterno Dios creó al hombre, sopló sobre él Shema, Shai. Y Shai es aliento de vidas. Es decir, le dio vida a un cuerpo muerto, le dio vida a un espíritu propio y le dio vida a un alma. El Espíritu de Dios solamente se comunica con tu espíritu, no con el alma. Si tú quieres entender la escritura, nunca la vas a entender con tu entendimiento o con tu alma. Porque lo que vas a estar es leyendo un libro de literatura. ¿Nunca te pasó que leíste un versículo bíblico 1000 veces? Y de pronto en esa lectura que le diste dijiste, wow, no había visto esto. ¿Te pasó? Encontraste el rema, encontraste el espíritu de la palabra, encontraste la vida misma de la palabra. Así que podemos estar muchos años en la iglesia o sabernos muchos versículos bíblicos y no vivirlos. Podemos tener la Biblia abierta en el Salmo 23, Salmo 91, en la sala de tu casa y no pasa nada. Podemos andar con la Biblia para todos los lugares y no pasa nada. Podemos escuchar 1000 prédicas y que no pase nada. Terminando el primer servicio, alguien se acercó y me dijo, pastor, es decir, yo he perdido todo el tiempo escuchando prédicas suyas y de otras personas y leyendo la Biblia. Porque usted dijo que la palabra no se escucha y que en las prédicas Dios no habla. Yo no he dicho eso. Estoy diciendo que si usted no logra encontrarse con el espíritu de la palabra, va a ser muy difícil que usted escuche en su espíritu la voz de Dios a través de ella. Estoy diciendo que usted puede escuchar 1000 prédicas, pero si su espíritu no está dispuesto a escuchar el espíritu de la palabra a través de un hombre de Dios, usted va a perder el tiempo. Amén. Cuando lo que tú estás buscando en tu vida es grape, estás buscando literatura. Cuando tú lo que estás buscando en la escritura es grape, tú lo que te estás es acercando a ella como un documento escrito. Si lo entiendes mejor, como un documento histórico. Si lo entiendes mejor, como un buen bestseller. Pastor, he escuchado su prédica
Y me ha impactado mucho porque mi deseo es escuchar la voz de Dios, correcto. Esta es la voz de Dios. Pero si tú la abordas como un instrumento literario, lo que estás escuchando es tu voz. Si tú la abordas como un instrumento de literatura, lo que tú estás leyendo es lo que tú quieres entender. Y vas a tratar de acomodar este documento literario a tu vida. Y vas a justificar aún tus errores amparados en este instrumento. ¿Cuántos cristianos o personas que leen la Escritura no quieren justificar sus errores a través de la misma? Ah, mira David. Teniendo una conversación con una persona, esta persona me justificaba su condición de vida en la palabra de Dios. Y yo, conversando, le decía, no tengas miedo, yo no juzgo, pero me gustaría escuchar por qué justificas la decisión que tomaste para tu vida en la palabra. Y esta persona me daba una serie de versículos bíblicos y yo decía, santo Dios, esto tengo que llevarlo a una prédica. Me decía, pastor, ¿acaso usted no ha escuchado en la Biblia lo que David hablaba de Jonatán? Hermosos son tus ojos y tú eres más lindo que no sé qué cosa. ¿Está claro lo que era David? Y yo, no, está claro lo que eres tú, no David. Tú estás interpretando la Escritura de acuerdo a lo que tienes en tu corazón. Yo creo que yo puedo amar a mi amigo. Mire, yo creo que con mi amigo puedo pelear. ¿Usted no ha peleado con un amigo? Yo hoy peleé con un amigo mío. Pero ni un instante dejé de amarlo. Entonces, para cualquiera puede decir, no se quieren, son enemigos por la discusión que tuvieron. Y usted se va e interpreta de acuerdo a lo que usted tiene en su corazón. Así es la Biblia. Así es la Biblia. Pastor, pero es que, mira, Jesús le dijo a sus discípulos, sigan al hombre que lleva el cántaro. Y a donde él entre, ahí vamos a reunirnos para la última cena. Y yo, sí, está claro. Bueno, pastor, quienes llevaban el cántaro eran las mujeres. ¿Qué me quieres decir con eso? Usted entenderá, pastor. ¿Cómo puedes sacar de algo tan fino la justificación para tu conducta? Eso es tomar este libro como un libro de literatura. Y no te equivoques, no te equivoques. No estoy entrando aquí a un debate teológico de nada. Llévalo a lo más sencillo. Tú quieres escuchar la voz de Dios a través del libro de la vida. Tiene que ser encontrando el espíritu de la palabra. Y no acomodando la palabra a tu alma. Tú no eres el molde para la palabra de Dios. La palabra de Dios es el molde para tu vida. Entonces, ¿cómo estás abordando el escuchar una prédica, el venir a la iglesia, el leer la Escritura, el orar? ¿Desde tu intelecto? ¿Satanás se conoce la Biblia al derecho y al revés? Mira qué interesante. Satanás le cita la Escritura a la palabra. ¿Usted cree en Cristo? Usted cree en la palabra, porque Cristo es la palabra. ¿Usted cree en la palabra? Usted cree en Cristo. Mire, Cristo ha estado desde la misma formación del mundo. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, ¿qué es lo que dice? La palabra. Y la palabra es la que da vida. Cristo ha estado presente en toda la creación. Pero la palabra es vida, no letra muerta. Y cuando tienes grape, es como si tuvieras... A ver, voy a colocar este ejemplo. Usted puede tener el mapa de Moscú
Pero el que tenga el mapa de Moscú no le hace conocer Rusia o conocer Moscú. ¿Está conmigo? ¿Está aburrido? Dígame. Bueno, vamos a intentar que no te aburras tanto. ¿Alguien vino por primera vez? Aquí, voy para allá, voy para allá. A ver si con esto lo entiende. Voy para acá. Nunca habían venido a la iglesia. ¿Correcto? ¿Cómo estás? Gustavo Salcedo. ¿Cómo es tu nombre? Stephanie, ok. Stephanie, mucho gusto en conocerte. Soy el pastor Gustavo. Mi camisa es talla L. Soy flaquito, pero hay una barriga que se esconde detrás. Mi pantalón es talla 34 y mis zapatos son talla 44 y medio. ¿Qué pasó? No entiendo esas risas así también. La camisa es talla L, el pantalón 34, los zapatos. Yo te aseguro que ahora que me monte usted no va a ver ni la camisa ni el pantalón. Stephanie, ¿qué talla es mi camisa? ¿Qué talla el pantalón? ¿Qué talla los zapatos? ¿Eso hace que me conozcas? Algunos creemos que por conocer las medidas de la palabra, conocemos el espíritu de la palabra. Algunos creemos que porque nos sabemos unos versículos bíblicos, porque sabemos el mapa de la palabra, conocemos el espíritu de la palabra. Para que Stephanie me conozca, tiene que relacionarse conmigo, no con las medidas. Para que nuestra amistad pueda crecer, tenemos que relacionarnos y se tiene que conjugar su espíritu con el mío. Es decir, tenemos que compartir nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, yo sé, Stephanie, que el señor que tienes al lado cocina el mejor sancocho de pescado que me he comido en toda mi vida. ¿Tú sabías eso? Bueno, te lo presento, se llama Luis. Y hace un pescado pargo rojo frito guisado con un caldo que es la gloria de Dios. Es decir, sé que cocina bien. Pero ¿eso me hace conocer su vida? Ahora, ya conozco un aspecto de su vida. ¿Y por qué? Porque lo viví, lo comí, lo probé, lo disfruté. Y eso me hace saber que hay muchas cosas de Luis que no conozco, pero hay una que conozco. Así es con la palabra del Señor. Aquí tienes todo un mapa de información, pero que conozcas el mapa de esta información no te hace conocer el espíritu de vida de la palabra. Jesús dijo, las escrituras grape testifican de mí. Si la escritura es un testimonio que testifica de mí, que dan evidencia de las cosas que te digo, pero no son yo. No sé si está bien dicho así, Sandra, pero las escrituras, ese documento grape, da testimonio de mí, de mi historia, dan evidencia de las cosas que te digo, pero no son yo. No puedes conectarte con el poder de la palabra, no puedes conectarte
conectarte con el espíritu de la palabra sin antes conocer la vida del mismo espíritu. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si yo salgo de Barranquilla, Pachalo, y llego a un letrero que dice Cartagena a 100 kilómetros, y me siento debajo del letrero y digo, ya llegué a Cartagena, tú me vas a mirar y vas a decir, loco. O usted diría, ya llegó a Cartagena. Usted pasa por ahí y hace, está loco. En algunas ocasiones así nos hacen, porque pensamos que llegamos a conocer la palabra y lo que estamos es en el letrero de anuncio. Jesús habla que la Escritura le señala, pero esa Escritura grape no tiene poder. Porque solamente va a tener poder si cobra vida a través del espíritu de la palabra de vida. Si no sería tanto como que te pusieran una penitencia o condición, lea el Salmo 23 30 veces para que el Señor lo perdone. O recite el Salmo 91. O haga tantas veces tal cosa. No funciona, ahí no hay vida. Vamos a colocar otro ejemplo. Papás, ¿alguna vez le han dicho ustedes a sus hijos, no haga esto? ¿Y sus hijos lo han hecho? Pero ¿cuántas veces le dijo no lo hagas? ¿Cuántas veces? ¿Y lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Porque no te estaba oyendo, te estaba escuchando. Y cuando vive la consecuencia de no hacer caso, regresa y te dice, si te hubiera hecho caso. Es decir, tuvo que tener una vivencia con la instrucción que le diste para entenderla. ¿Lo está recibiendo o no? Vamos a poner un ejemplo que pueda llegar a tu vida. Hija, no te fijes en ese hombre, no es un buen hombre. Y te salías por la ventana hasta que conociste la experiencia de vida y regresaste y dijiste, mamá, tenías razón. Es decir, mamá te estaba dando una palabra que tenía vida, pero tú nunca recibiste la vida de la palabra, sino escuchaste la palabra. Quizás llevamos muchos años escuchando la palabra, pero no oyéndola. ¿Por qué me mira así? ¿Estamos bien? Ok. Venga conmigo a Hechos 19, del 11 al 15. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto.
Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero tú eres argentino. ¿Tú quién sos? Es que esos espíritus malos vienen del sur, definitivamente. Ay, hay que orar mucho por mi pastor Bernardo Estamatea. ¿Quién sos vos, querido? ¿Qué está sucediendo aquí? Los hijos de Seba escucharon de Jesús. Sabían lo que pasaba con Pablo y quisieron hacer lo mismo. Entonces fueron y le dijeron a un espíritu inmundo: sal de aquí. Y el espíritu le dijo: espérate un momentico. A Jesús lo conozco, la palabra la conozco. A Pablo lo conozco. Acuérdate que Pablo dijo: ya no vivo yo, la palabra vive en mí. Entonces conozco la palabra que está en Pablo y que sale de su boca. Pero a ti no te conozco. Porque estos muchachos pensaban que era por conocer la historia de Jesús o la historia de Pablo que el poder se iba a evidenciar en su vida. Y no es así. Puedes colocar, repito, escúchame bien, por favor, puedes poner todas las prédicas que quieras. Puedes pasar todo el día escuchando a Danilo, a Cash, a Otoniel, a Dante, y no pasa nada. No creces espiritualmente. Escúchame bien. No porque escuchar prédicas no te haga crecer, no estoy diciendo eso. Es porque si tú no estás dispuesto a escuchar, a oír el espíritu de la palabra que sale a través de los pastores, evangelistas, hombres de Dios, o aún la misma palabra de Dios, no vas a encontrar la vida, no vas a encontrar el poder, no vas a crecer, no vas a poder experimentar el poder de la vida Zoe en ti. Muchas personas, porque se saben 2, 3 versículos bíblicos, ya quieren pastorear. Llegaron a la iglesia, conocieron del amor de Dios, qué maravilla. Se aprendieron 2, 3 cosas y ya critican la autoridad. Incluso se atreven a retarla. Si tú dices amar al Señor, amar al Espíritu de la palabra, no importa cuál sea la circunstancia o condición, tú siempre vas a respetar la autoridad de Dios en el hombre que camina contigo, aunque esté equivocado. Pero usted nunca va a pasar por encima del Espíritu de la palabra en su autoridad. Y los hijos de Seba, como eran hijos de una persona importante, pensaban que por lo que conocían podían hacer. Tenían grape, pero no tenían rema. Cuidado con esas declaraciones, hay una epidemia de declaraciones. Yo declaro, yo declaro, yo declaro, yo declaro, yo declaro. Si usted está declarando en grape, no va a pasar nada. Pero cuando usted entiende esto, usted no anda recitando versículos bíblicos. Cuando usted entiende esto, usted acciona el poder del Espíritu de vida en la palabra y todo tiene que sujetarse a usted. Por ejemplo, usted está pasando por un momento difícil, usted siente que lo han humillado, que lo han pisoteado, que no se puede levantar. Entonces usted dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Y el espíritu de la palabra tiene que darle vida a tu vida. Usted puede abrir la alacena y encontrarse que no hay nada y decir, pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el espíritu de la palabra tiene que darle vida a todo lo que te rodea. Dele un aplauso al Señor. Primera de Corintios 4:19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La Escritura dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de la palabra. No recibiréis poder porque andes con el pastor para arriba y para abajo. No recibiréis poder porque seas socio de no sé qué lugar. No recibes poder porque asistes a adoración, a Casa del Rey, a AMI, a Centro Bíblico, a casa. No. Recibes poder es cuando viene sobre tu espíritu el espíritu de vida de la palabra. Lo único que te empodera es el espíritu de la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y le dice, iré pronto a verlos, si Dios quiere. Y la iglesia de Corinto era una iglesia muy difícil, muy complicada. Así que te iré a ver si Dios quiere. Y mira lo que dice, y conoceré no grape, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Recuerdan a los fariseos? A los que criticaban incluso a la palabra. ¿Cómo puede sanar un Shabbat? Punto y seguido. Porque el reino de Dios no consiste en grape, en literatura. El reino de Dios es poder. Poder. Y lo que tú y yo recibimos es poder. Por eso Satanás, el enemigo, lo que quiere es robarnos el poder. Cuando usted tiene una dificultad como la que yo tuve hace unos minutos, usted lo primero que siente es que perdió las fuerzas, que su voluntad se perdió. Amado hermano y amigo, qué bueno que el Espíritu te lleve a momentos en tu vida donde sientas que ya no tienes fuerza. Qué maravilla que aunque prediques y seas admirado y lo que sea, puedas reconocer a través de circunstancias que te pasan que no tienes fuerza, porque no es con tu fuerza, es con el poder de Dios. Qué bueno que el Espíritu de la palabra te lleve a decir, ya no tengo ganas, porque servimos a Dios no es por las ganas, es por el poder que está en nosotros. Qué bueno que aunque tengas una dificultad digas, yo no sé cuál es la dificultad, pero yo sí sé a quién le sirvo. Porque cielo y tierra pasarán, los amigos irán y vendrán, pero su palabra nunca pasará. Es decir, la vida de la palabra siempre estará contigo. Y quiero entrar al centro de esta enseñanza. Y ahora, en estos 5 o 10 minutos, quiero que no se mueva ni una mosca porque voy a predicar algo delicado. Romanos 10, verso 17. Así que la fe viene por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha leído esta porción de la Escritura? ¿Cuántas veces usted la ha recitado? ¿Cuántas veces la hemos predicado? La pregunta es, ¿realmente la entendimos? Porque en esta porción de la palabra hay 3 integrantes maravillosos. Número 1, la fe. Número 2, un elemento auditivo, la audición. Y número 3, la palabra de Dios. El problema es que siempre hemos visto la palabra de Dios como el grape. Entonces, así que la fe es por el oír y el oír por grape. Y lo que está diciendo esta escritura es que la fe viene por el oír y el oír por el espíritu de la palabra. Présteme mucha atención. Hijo, ahorita nos vamos con el piano. Présteme mucha atención. Tú préstame también atención. Nadie se me desconcentre. La escritura no está diciendo que la fe viene por escuchar la palabra. Porque muchos hemos escuchado la palabra por años y no ha crecido nuestra fe. Dice que la audición tiene la capacidad de producir fe. Y esta capacidad de escuchar solo puede ser en ti y en mí por el poder del Espíritu de la palabra de Dios. Así que si tú no eres consciente que es el espíritu de vida de la palabra la que le está abriendo sus oídos para escuchar su palabra, su fe no va a crecer. Usted está escuchando, son palabras. Pero usted no está oyendo, viviendo y recibiendo el espíritu de vida en ella misma. Vamos otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, la palabra se soltó. La palabra es Cristo. Cristo es quien da vida. Cristo es quien te levanta. Cristo es quien transforma tu ser. Cristo es la palabra de Dios, la que te lleva a una dimensión espiritual diferente. Pero la palabra no cumple el propósito en tu vida de abrir tu oído para que aumente su fe si tú no eres consciente que lo que estás escuchando es el rema y no el grape. ¿Lo entendió? ¿Seguro? De todas maneras, cuando termine el servicio, si usted me quiere preguntar, pregunte. Nadie es tonto por preguntar, es tonto el que no pregunta. Si usted tiene alguna duda, porque estamos en la parte central de la serie, estamos predicando cómo oír la voz de Dios. Entonces, el espíritu de vida de la palabra es quien prepara tu audición, tus sentidos, en otras palabras, tu alma. Vamos de nuevo. El espíritu del Padre, el espíritu de la palabra, no le habla a tu alma, le habla a tu espíritu. Pero prepara tu oído, prepara tu alma para recibir el rema del espíritu. Por eso es que común unión, no es pensar que tu cuerpo va por un lado, tu alma por otro y el espíritu por otro. Todos en común unión reciben la vida de la palabra. Por eso cuando tienes que enfrentarte a dificultades o decisiones en tu vida, quizás tu alma va a decir, hagámoslo de esta manera. Pero el espíritu de la palabra cobra vida y le dice a tu alma,
no es como tú sientas, es como yo quiero hacer. Y tu alma reconoce la voz del Espíritu, y lo que crece en ti es fe. ¿Fe para qué? Para creerle al Espíritu de la palabra que lo que te está diciendo se va a cumplir. Aunque sea difícil de entender, aunque sea una decisión complicada de seguir. Por eso es que la Escritura dice que el oír viene por... Pónmelo de nuevo. Ahora lo vas a entender de otra manera. Así que la fe es por el despertar auditivo. ¿Y quién provoca el despertar auditivo? El espíritu de vida de la palabra. Mi fe viene, Señor Jesús, por el oír, porque tu espíritu, tu palabra ha despertado mi oír para oír la palabra. Necesito mucha atención. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. En griego, dos bocas. Una boca es la palabra que la suelta, la palabra de Dios. Y otra es mi boca. Y para que esa palabra entre y penetre y divida el alma y el espíritu, tiene que ser recibida en mi espíritu y mi alma escucharlo y permitirlo. La palabra que sale de la boca de Dios tiene la capacidad creativa dentro de sí misma, dentro de su espíritu, para hacer que mi fe crezca. Por eso tu fe no va a crecer por ningún milagro que veas, ni porque te pongan Radio Minuto todo el día. Y bueno, digo, eso en mi época decíamos, te pongan música que ya ni radio se oye, ahora es Spotify. Fui a comprar un carro, les conté hace un tiempo, y llegué a mi casa feliz y demoré exactamente 2 horas sudando en el parqueadero buscándole a dónde colocar el CD, y me leí todo el manual, todo el catálogo, y me devolví y llegué a la automotora y dije, vengo a devolverle el carro. ¿Y por qué? Porque vino con un defecto, no trajo para CD. Y la vendedora me miró y me dijo, ya eso no se usa. Entonces, la fe que estamos tratando de obtener es el resultado de nuestra capacidad de escuchar que es producida por el espíritu de la palabra. Para que lo entienda de otra manera, escuchamos su palabra y después la escuchamos a través de nuestra palabra. O para que lo entienda mejor, escuchamos su palabra a través de su boca y después la escuchamos a través de nuestra boca. Primero la escuchamos en nuestro espíritu y después la escuchamos por lo que el alma dice. El alma tiene que hablar la palabra de Dios. El alma tiene que sujetarse al espíritu. El alma, aunque estés abatido, angustiado, aunque estés derrotado, el alma dice, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Y mi cuerpo escucha al alma gritar la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor.
Vamos otra vez a Romanos 10:17, a ver si lo vemos de otra manera. Así que la fe es ¿por qué cosa? No, Romanos, papá, 3:17. Así que la fe es por el oír, no por escuchar repeticiones, sino por afinar nuestro oído. ¿Y quién afina nuestro oído? El espíritu de la palabra. Entonces el espíritu de la palabra, cuando tú y yo nos programamos para recibir, para oír el espíritu de la palabra, entonces el mismo espíritu de la palabra aumenta nuestra fe. ¿Cuántos se han sentido alguna vez a punto de caer y fue el espíritu de la palabra quien lo levantó? Recuerden otra vez, Satanás se sabe la Biblia al derecho y al revés, pero el espíritu de la palabra no habita en él. Gálatas 2:20. Y vamos terminando, hijo lindo, para orar. Con Cristo estoy. ¿Cuántos de liderazgo hay aquí? Levanten la mano. Qué bueno, estamos haciendo liderazgo 8 los miércoles para los que no se han enterado. ¿Cuántas veces usted ha repetido Gálatas 2:20? Bueno, para todos ustedes lobos, el apóstol Pablo dice, con Cristo, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Y de quién está hablando? De Él. Vamos, no pierda cuidado, no se me distraiga, nadie me vaya al baño, ya voy a terminar, esperen un segundo, no se me muevan, escuche, esto es muy delicado, porque esta es la base de lo que enseñamos en adoración. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy tocando la arteria principal de esta casa. El apóstol Pablo, quien encontró la gracia, el apóstol Pablo, quien escribió casi el 80% del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, a quien se le revela la gracia de una manera sobrenatural, dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy. ¿De quién habla? De Él. ¿Y por qué no dice estamos? Gracias, porque entendió que había mucha gente que no había escuchado el espíritu de la palabra, sino que habían escuchado era la literatura. Y tú no puedes presionar a nadie. Al final, tu experiencia con el rema es personal. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy, ya yo encontré el rema, ya yo encontré la vida de la palabra. Yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Usted lo puede repetir 1,000,000 de veces y no entender lo que está diciendo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oír, ¿qué cosa? El espíritu de la palabra. Entonces, lo vivo, no lo vivo, no, ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe de la palabra. Porque la fe nos lleva a vivir el espíritu de la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con Cristo, yo, Pablo, yo he vivido la experiencia, el rema de encontrarme con su gracia. Entonces, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Pablo. Ahora vive la palabra en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que la carne vive, ya no es voluntad de la carne, sino lo que la carne vive, lo vive en la fe que creció por el oír de la palabra. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
El amor del Espíritu de la palabra tiene que estar por encima de tu carácter. No puede ser que hayas encontrado el rema de Dios y tu carácter esté por encima del amor del rema. Por eso no es lo que dices, sino cómo lo dices. La gente se va a olvidar de lo que le digas, pero nunca de cómo los haces sentir con lo que dices. Y puedes saberte toda la Biblia, al derecho y al revés. Pero si no es el amor del Espíritu de la palabra quien se manifiesta a través de tu carácter y tu conducta, tú lo que estás viviendo es una conducta religiosa. No hay amor más grande que aquel que da su vida por el prójimo. Y su vida es renunciar a su propio carácter para darle vida a los niños espirituales y no para matarlos. No utilices la vida de la palabra para matar a los niños en la fe. Gálatas 1, del 11 al 12. Gracias por cumplirme el no ir al baño. Yo no les cumplí predicar en 30 minutos. Pero ya vamos a terminar. Mañana continuamos ministrando. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por el rema de la palabra. Lo que nos hace grandes espiritualmente no es con quién caminamos, sino a quién escuchamos. Una vez más, no se trata que si asisto a adoración, a Casa del Rey, póngale el nombre que usted quiera. No se trata si escucho a Cash Luna, a Otoniel Font, a Gustavo Salcedo, a Dante Gebel. No se trata de eso. Se trata de que en el lugar donde te congregues y escuchando al pastor que escuches, estés convencido que es el rema de la palabra quien tiene que tocar tu espíritu y no las palabras del hombre que manipulan tu alma. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, y eso es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies el espíritu de la palabra y lumbrera mi camino. Pablo ya no tenía que preguntarle a nadie nada, porque Pablo aprendió a escuchar la voz de Dios directamente. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a la palabra. Fui a la palabra.
Pastor, ahí dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo. El contexto es que me retiré con la palabra del Señor. Por eso lo que Pablo enseñó, nadie lo enseñó. Por eso Pablo pudo encontrar una revelación distinta, un rema diferente, mientras los demás fariseos seguían repitiendo como loros. La vida de la palabra creó en Pablo un remanente de vida diferente. La pregunta es, ¿qué está creando la vida de la palabra en tu espíritu? ¿Sigues juzgando? ¿Sigues señalando? ¿Sigues cuestionando? ¿Cuántos años llevas escuchando la palabra y no pasa nada? Mañana voy a continuar, vamos juntos como cuerpo a ministrar. Y mañana vamos a predicar la visión espiritual. Qué interesante esto. Terminando esta serie de escuchar la voz de Dios, mañana vamos a hablar de visión espiritual. De cómo tú, cuando escuchas y vives el poder de la palabra, escucha esto, puedes oír con tus ojos y ver con tus oídos. Y no estás loco. Porque el Espíritu tiene la capacidad de unir todos los sentidos. Y cuando alguien te habla, tú puedes ver. Y cuando ves algo, te habla. Y escuchando a alguien, puedes tocarlo. Viendo a alguien, puedes sentirlo. Qué maravilla que podamos estudiar esto y implementarlo en nuestro diario vivir. Tus negocios nunca serán iguales. Tus relaciones nunca serán iguales. Tu vida jamás será igual. Porque ya no vas a vivir religiosamente, sino espiritualmente. Vamos a recibir tus diezmos y tus ofrendas. Si usted está viéndonos desde casa, si usted está siguiendo la transmisión desde casa, usted puede ofrendar en www.adoracion.co. Y ya vamos a orar. No se vaya a ir sin recibir la bendición pastoral. No se vaya sin recibir una palabra de bendición. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ven a Él. Ven a Él. Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si Cristo no cambia mi vida, si Cristo no cambia mi ser, si Cristo no cambia mi vida, jamás podré cambiar. Y si vivimos, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él vivimos. Señor.
sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. ¿Le parece si se pone de pie, por favor? Mira al que tienes al lado y dile, sea que vivamos o que muramos. Dile, somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. Sea que vivamos, que muramos o que discutamos, somos del Señor. Levante su mano al cielo. Diga conmigo, gracias, Señor. ¿Le parece si se toma este minuto para decir lo que se le antoje al Señor ahí? Lo que a usted se le antoje, lo que usted quiera. Que este sea el mejor momento del servicio. En casa, tómate el tiempo para expresarle al Señor lo que salga de tu corazón. Quizás un gracias es un buen momento. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias por tu amor, por la familia, por mis hijos, por mis amigos, por la iglesia, por mi pastor. Gracias por un día más. Gracias porque podemos experimentar la plenitud del que lo llena todo. Dile, Señor, yo quiero escuchar tu voz y quiero obedecerla. No quiero ser un niño que se mueve en las emociones. Quiero ser un espíritu de vida que expresa a Cristo en todo lo que hace. Levante sus manos bien al cielo, diga, de este lugar me voy ungido, sano y bendecido por el poder de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sea que vivamos